Viernes, 11 de abril de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 18. Registro digital, 203-0218. Tipo, jurisprudencia. Compensación prevista en los párrafos 6 a 18 del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Su procedencia en favor de contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación no viola el principio de igualdad. Hechos, por decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021. El artículo 23 del Código Fiscal de la Federación fue adicionado con los párrafos 6 a 18 en los que se otorga a los contribuyentes sujetos a revisiones de gabinete o visitas domiciliarias la posibilidad de corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades hacendarias por cualquier concepto contra las contribuciones omitidas y sus accesorios. Inconforme con la mencionada adición legislativa, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó que sus preceptos violan, entre otros, el principio de igualdad. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio, en desacuerdo. La empresa quejosa interpuso recurso de revisión en el que el tribunal colegiado revocó la determinación de sobreseimiento y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los párrafos 6 a 18 del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación no violan el principio de igualdad. Justificación. Las mencionadas disposiciones normativas regulan la posibilidad de que los contribuyentes sujetos a revisiones de gabinete o visitas domiciliarias corrijan su situación fiscal a través de compensar las contribuciones omitidas y sus accesorios con las cantidades a favor por cualquier concepto que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales. Sin embargo, ello no implica que se otorgue un trato diferenciado respecto de los contribuyentes que no están sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, ya que no se categoriza entre contribuyentes fiscalizados y no fiscalizados, sino que se establece un beneficio por igual a todos los contribuyentes y, eventualmente, se encuentran sujetos al ejercicio de las mencionadas facultades de comprobación, es decir, que el beneficio fiscal de efectuar la compensación de cantidades a favor contra cualquier concepto no se previó para una categoría o grupo determinado de contribuyentes, sino para todos ellos a condición de que se encuentran en los supuestos previstos en la norma. La contingencia consistente en que un sujeto pasivo sea fiscalizado a través del ejercicio de determinadas facultades de comprobación no genera la constitución de un nuevo grupo de contribuyentes debido a que se trata de un hecho aleatorio, que puede suceder o no, a todo el universo de contribuyentes. Por tanto, la norma no genera un trato diferenciado entre contribuyentes fiscalizados y no fiscalizados, por lo que no viola el principio de igualdad. Primera sala. 2 de 18. Registro digital, 203-0216. Tipo, jurisprudencia. Comisión Reguladora de Energía. Las disposiciones administrativas de carácter general que emitió en términos de los artículos 12, fracción 34, y 72 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas el 29 de octubre de 2018, son inconstitucionales. Hechos. Diversas personas morales, concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones que utilizan la infraestructura pasiva de las redes generales de distribución del Sistema Eléctrico Nacional reclamaron la inconstitucionalidad de las aludidas disposiciones administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2018, en las que la Comisión Reguladora de Energía estableció nuevas condiciones técnicas y económicas para el uso por empresas de telecomunicaciones de la infraestructura pasiva de la Comisión Federal de Electricidad, postes. Argumentaron que carecían de un razonamiento concreto y técnico sobre la alineación de cada una de las medidas establecidas a la finalidad consistente en preservar la continuidad y seguridad del servicio eléctrico que marca la Ley de la Industria Eléctrica. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las disposiciones administrativas de carácter general para permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional, emitidas por la Comisión Reguladora de Energía en cumplimiento de los artículos 12, fracción 34 y 72 de la Ley de la Industria Eléctrica,
son inconstitucionales al carecer de una justificación técnica que la sustente. Justificación. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 986/2018, estableció que las autoridades técnicas especializadas deben motivar sus resoluciones y acuerdos, adecuando su actuación a los derechos humanos y a las facultades que les otorgan la Constitución Federal y las leyes. Al tratarse la materia de su especialización de un contexto técnico, debe ser coherente con el mismo conocimiento especializado en el que se basa su actuar, y proporcionado con los objetivos regulatorios que se buscan. Es decir, la motivación y la fundamentación de los actos y resoluciones regulatorios emitidos por entidades u órganos técnicos y con funciones especializadas, como la Comisión Reguladora de Energía, requieren establecer las razones técnicas y proporcionadas que buscan. En términos de los artículos 12, fracción 34, y 72 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía debe definir, desde un punto de vista técnico y especializado, las condiciones en las que se preservarán mejor la seguridad y la continuidad de la prestación de los servicios del Sistema Eléctrico Nacional. Al permitir que la mayor cantidad de concesionarios de otros servicios utilicen sus instalaciones y derechos de vía. Sin embargo, dicha comisión, al establecer un límite de kilogramos por kilómetro en promedio por concesionario de telecomunicaciones, así como un periodo de tiempo para que los concesionarios de telecomunicaciones migraran sus cables desplegados en los postes de luz y cumplieran con los nuevos máximos, determinando una fórmula para llegar a la remuneración justa que marca la ley, no aportó los razonamientos técnicos necesarios al emitir las disposiciones administrativas de carácter general que permitan establecer la idoneidad de las medidas para cumplir con los fines impuestos en la ley. En dichas disposiciones no se aprecia un análisis estructural ni las razones por las que se fijan los límites ahí impuestos, así como la metodología para calcular las remuneraciones justas dispuestas. Sin estos razonamientos técnicos se deja al regulado en un estado de incertidumbre, pues no conoce las razones técnicas que motivaron el curso de acción de la autoridad, frente a otras alternativas. También se le deja en estado de indefensión, pues no puede combatir las medidas impuestas al carecer aquellas de argumentos técnicos con los que contrastar desde la racionalidad especializada en la que opera el regulador. Segunda Sala. 3 de 18. Registro Digital, 203-0217. Tipo, Jurisprudencia. Comisión Reguladora de Energía. Sus facultades previstas en los artículos 12, fracción 34, y 72 de la Ley de la Industria Eléctrica no violan el principio de reserva de ley. Hechos: diversas personas morales, concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones que utilizan la infraestructura pasiva de las redes generales de distribución del Sistema Eléctrico Nacional reclamaron la inconstitucionalidad de los artículos citados. Argumentaron que le otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Energía para incidir en aspectos regulatorios y de competencia económica en materia de telecomunicaciones, a pesar de que constitucionalmente tales aspectos le corresponden de manera originaria exclusivamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual viola el principio de reserva de ley. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 12, fracción 34, y 72 de la Ley de la Industria Eléctrica no violan el principio de reserva de ley. Justificación. Los preceptos referidos establecen la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para emitir las disposiciones necesarias que permitan el acceso a la mayor cantidad de prestadores de servicios públicos de otras industrias distintas a la eléctrica que utilicen las instalaciones y los derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional, siempre que no se pongan en riesgo la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio eléctrico. Lo anterior no implica que se permita la invasión de facultades exclusivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por ende, no se viola el principio de reserva de ley, pues las disposiciones referidas tienen como su ámbito material y su límite las instalaciones y los derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional. La compartición de esta infraestructura que la Ley de la Industria Eléctrica ordena, debe preservar la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio de electricidad, pues se trata del principal objetivo de las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional. Ello se confirma pues, de las disposiciones señaladas deriva que la Comisión Reguladora de Energía no está facultada para emitir lineamientos cuyo fundamento técnico sea establecer condiciones
Características y limitaciones físicas y tecnológicas de las redes públicas de telecomunicaciones, que es una atribución exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Segunda Sala. 4 de 18. Registro digital, 203-0221. Tipo, aislada. Competencia para conocer de la acción de pago de prestaciones derivadas de un contrato de obra pública, cuando demanda un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hechos: una empresa estatal demandó de un particular, en la vía ordinaria civil, el pago de diversas prestaciones derivadas de un contrato de servicios relacionados con una obra pública. Por estimaciones incorrectamente elaboradas y con motivo de las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El Juzgado de Distrito desechó la demanda por estimar improcedente la vía y el Tribunal de Apelación confirmó esa decisión. La empresa promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal demanda el cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato de carácter administrativo por haberlo celebrado con fondos públicos, la competencia para conocer del asunto, por razón de la vía, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Justificación: conforme al artículo 14, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la demanda deberá indicar el nombre y domicilio del particular demandado en el juicio contencioso administrativo. Ello pone de manifiesto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con plena jurisdicción no solo para anular actos administrativos, sino también para determinar, como regla general, la forma de reparación del derecho subjetivo controvertido, fijando sus límites y proporciones, y condenando, salvo que no se tengan elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. Sus sentencias no solo se limitan a anular el acto administrativo, sino que en algunos casos y bajo el modelo de plena jurisdicción, siempre que tenga elementos suficientes para resolver, emitirá la resolución de fondo que en derecho corresponda. Cuando están en controversia recursos públicos, por afinidad recae tal competencia por razón de la vía en dicho órgano jurisdiccional. Además, si el órgano del Estado es quien demanda el pago de obligaciones derivadas de un contrato de obra pública, no es aplicable para justificar la competencia en favor de un juzgado de distrito en materia administrativa que se agote o no el principio de definitividad a que se refiere el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esa exigencia solo es para los particulares o contratistas cuando pretenden el pago derivado de tales contratos, y no respecto del órgano gubernamental, como se advierte de la jurisprudencia 2A/J. 63/2020, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxime que solo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una vez declarada su competencia, es el que puede determinar si se debe agotar el principio de definitividad a que se refiere dicha jurisprudencia. Por lo que ello no justifica que se considere competente a un juzgado de distrito en materia administrativa. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 18. Registro digital, 203-0222. Tipo, aislada. Competencia para conocer del amparo indirecto contra la negativa de permitir la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Seguro Social. Corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Hechos: una persona solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, información de los trámites y requisitos para continuar voluntariamente en el régimen obligatorio, modalidad 40. Así como el cálculo de las cantidades a pagar. La autoridad le indicó que el salario base de cotización que serviría para ello sería el registrado al momento de su baja. Por lo que promovió amparo indirecto cuyo conocimiento por turno correspondió a un juzgado de distrito en materia administrativa, el cual se declaró incompetente por razón de materia y ordenó remitirlo al de materia laboral, argumentando que el acto reclamado implica una afectación en las prestaciones derivadas de los seguros de riesgos de trabajo y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio. El juzgado declinado rechazó la competencia, al considerar que es formal y materialmente administrativo. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer del amparo indirecto contra la negativa de permitir la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Seguro Social corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Justificación. Los artículos 218 y 219 de la Ley del Seguro Social regulan la continuación voluntaria del asegurado en el régimen obligatorio respecto del seguro de retiro. Cesantía en edad avanzada y vejez. Modalidad 40. Cuando la persona promovente no reclame actos derivados de una relación de supra-subordinación con alguna de las autoridades señaladas como responsables, o controvierta que el acto reclamado afecte directamente el derecho al trabajo contenido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que su pretensión descansa en impugnar la negativa de permitirle continuar voluntariamente en el régimen obligatorio derivada de la respuesta del IMSS en el sentido de que el salario base de cotización que debe considerar para dicha continuación es el registrado al momento de su baja. El competente para conocer del amparo indirecto es un juzgado de distrito en materia administrativa. Conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues no incide directamente en derechos inherentes a la relación laboral. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 18. Registro Digital, 203-0226. Tipo, aislada. Conferencias de prensa del Presidente de la República. La orden verbal de crear la sección denominada "Quién es quien en las mentiras de la semana" viola el derecho a la legalidad y las libertades a la información, de prensa y de expresión. Hechos. Un periodista promovió amparo indirecto contra las expresiones de acoso, represalia y denostación que realizaron en su contra el presidente de la República y la directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República durante 2 conferencias de prensa denominadas mañaneras, y la orden de crear la sección "Quién es quien en las mentiras de la semana", al considerar que no se satisface el estándar constitucional de acceso a la información, y que se viola su derecho a la libertad de prensa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la orden verbal del Ejecutivo Federal de crear dicha sección en sus conferencias de prensa viola el derecho a la legalidad y las libertades de prensa, de expresión e información. Justificación. La creación de la sección referida sin un mandamiento escrito con parámetros de actuación, límites precisos y reglas objetivas previas dio lugar a un sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder, reprime a la prensa crítica e impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad, en contravención a los principios de legalidad y democrático, así como a las libertades de pensamiento, de prensa, de expresión y de información, reconocidas en los artículos 6, 7, 16, 39 y 40 de la Constitución Federal. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para establecer mecanismos de comunicación social que se sujeten a reglas, límites y criterios claros, objetivos y transparentes, orientados a la difusión de información basada en principios pluralistas, que respeten el derecho de réplica y promuevan las libertades de expresión, prensa e ideas, esenciales en una sociedad democrática. También lo es que la creación de la sección denominada "Quién es quien en las mentiras" mediante una orden verbal carente de sustento normativo escrito que delimite las facultades del titular del Ejecutivo, vulnera los derechos humanos de la parte quejosa. Conforme a lo señalado en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2022. Dicho espacio de comunicación gubernamental ha operado como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos, atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político, lo cual contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Se emplean recursos públicos bajo la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno. Lo anterior fomenta la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia, al pretender imponer una versión deformada de la verdad de carácter oficial, sin garantizar el derecho de réplica ni un debate público sobre bases informativas neutrales, objetivas y pluralistas.
Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 18. Registro Digital, 203-0236. Tipo, aislada. Deber de juzgar con perspectiva de género en el procedimiento administrativo sancionador. Cuando la falta administrativa se concreta en agresiones sexuales hacia una mujer, debe otorgarse un valor fundamental a su declaración. Hechos. Una persona que fungía como docente reclamó en amparo indirecto el dictamen del Consejo Universitario mediante el cual se confirmó su destitución definitiva por dañar la integridad psicológica de una alumna. El juzgado de distrito negó el amparo, contra lo que interpuso recurso de revisión. Controvirtió que se diera valor fundamental a la declaración de la alumna. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando las faltas administrativas analizadas en el procedimiento administrativo sancionador constituyen agresiones sexuales a una mujer, el deber de juzgar con perspectiva de género exige otorgar un valor fundamental a su declaración. Justificación. La perspectiva de género, en su vertiente de estándar probatorio, atiende a las asimetrías o desventajas en las que se encuentra la mujer que ha sido víctima de conductas de agresión sexual, sobre todo, a la dificultad de probarlas. No dar valor preponderante a la declaración de la víctima provocaría que quedaran en su mayoría impunes. Si en la materia penal no solo es admisible, sino obligatorio darle un valor fundamental a la declaración de la víctima de un delito sexual, con mayor razón es admisible y exigible que así sea en el derecho administrativo sancionador, cuyo estándar de prueba debe ajustarse a la propia materia, el cual es menos riguroso. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 de 18. Registro Digital, 203-0256. Tipo, aislada. Interés fiscal. Para garantizarlo con motivo de la suspensión definitiva concedida en amparo indirecto contra un crédito fiscal, la contribuyente puede optar por cualquiera de las formas previstas en el artículo 25 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios o en el 141 del Código Fiscal de la Federación. Hechos. En amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se requiriera a la contribuyente el pago del crédito determinado en la resolución reclamada, cuyos efectos continuarían siempre y cuando se garantizara el interés fiscal ante la autoridad responsable por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para garantizar el interés fiscal con motivo de la suspensión definitiva concedida en amparo indirecto contra un crédito fiscal, la contribuyente puede optar por cualquiera de las formas señaladas en el artículo 25 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios o en el 141 del Código Fiscal de la Federación. Justificación. De la interpretación sistemática de los referidos preceptos tributarios, deriva que las obligaciones y los créditos fiscales pueden garantizarse por los contribuyentes a través de depósito en dinero, fianza otorgada por institución autorizada, prenda, hipoteca o secuestro convencional en la vía administrativa, obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. Embargo en la vía administrativa de negociaciones, bienes muebles e inmuebles, excepto predios rústicos, y con títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las opciones anteriores. Para garantizar el interés fiscal con motivo de la suspensión definitiva concedida contra un crédito fiscal, aquel puede optar por cualquiera de las formas que estime más favorables, señaladas en los citados artículos 25 y 141, y no exclusivamente a través de las establecidas en el diverso 135 de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 9 de 18. Registro Digital, 203-0257. Tipo, aislada. Juicio contencioso administrativo en el Estado de Zacatecas. La confesión contenida en la contestación de la demanda o en su ampliación hace prueba plena, sin necesidad de ratificación ni ofrecimiento en el sumario de origen. Hechos. En un juicio de nulidad se sobreseyó al considerarse que no se acreditó la existencia del acto materia de la impugnación. En amparo directo, la persona quejosa argumentó que la Sala omitió valorar las confesiones de las autoridades demandadas hechas en su contestación a la demanda y a su ampliación, con lo cual se acreditó su existencia. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio contencioso administrativo local, la confesión expresa contenida en la contestación de la demanda o en su ampliación hace prueba plena, sin necesidad de ratificación ni ofrecimiento en el sumario de origen. Justificación. El artículo 71 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas establece que en los juicios diversos a los procedimientos de responsabilidades administrativas, a falta de disposición expresa, se aplicarán de manera supletoria, en su orden, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y municipios, ambos de dicha entidad federativa. Conforme al precepto 119 de aquella ley, en relación con el diverso 319 del referido código, la confesional judicial puede ser expresa, la cual puede convalidarse en la admisión de hechos en la demanda, o bien, en su contestación, lo cual hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni de que sea ofrecida como prueba durante la tramitación del sumario natural, valoración probatoria que debe tomarse en cuenta en la sentencia definitiva, al ser un requisito de todos los fallos administrativos. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 10 de 18. Registro Digital, 203-0258. Tipo, aislada. Juicio Contencioso Administrativo Federal. Procede contra la multa impuesta a un patrón por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, por no acudir a la audiencia de conciliación dentro del procedimiento conciliatorio prejudicial. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia que resolvió la improcedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal contra la multa impuesta a un patrón por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, por no comparecer a una audiencia de conciliación, al considerarse que no fue una autoridad administrativa o fiscal quien la impuso, sino una de naturaleza laboral en un procedimiento conciliatorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el juicio contencioso administrativo federal contra la multa impuesta a un patrón por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, por no acudir a la audiencia de conciliación dentro del procedimiento conciliatorio prejudicial. Justificación. Del artículo 3, fracción 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se advierte que compete conocer a dicho órgano jurisdiccional de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en los que se impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Los artículos 2, 8, fracciones y, b y 8, y 9, fracción de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas prevén que el Centro de Conciliación Laboral de esa entidad federativa es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encargado de prestar el servicio público de conciliación laboral en los conflictos del orden local, conforme a los diversos 123, apartado A, fracción 20, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 590-UE y 590-UF de la Ley Federal del Trabajo, así como del desahogo de los procedimientos administrativos previstos en la Ley del Servicio Civil Estatal y está facultado legalmente para imponer las medidas de apremio que señale la legislación laboral y realizar la expedición de la constancia de no conciliación prejudicial. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterio 75/2022, sostuvo que la naturaleza de dichos centros, tanto federal como locales, es administrativa. En consecuencia, la determinación por la que un conciliador adscrito al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, o bien, a algún centro de una entidad federativa impone una multa a un patrón por no asistir a la audiencia de conciliación a que alude la fracción 4 del artículo 684. De la señalada ley laboral dentro del procedimiento conciliatorio prejudicial, constituye un acto que actualiza la hipótesis prevista en la fracción 4 del artículo 3 de la referida ley orgánica y, por ende, es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo federal. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 11 de 18. Registro Digital, 203-0261. Tipo, aislada. Normas y procedimientos administrativos del Gobierno del Estado de México. El procedimiento 260 ayuda por obtención de grado académico para personas servidoras públicas docentes, no viola el principio de igualdad.
Hechos. Un defensor de oficio de la Defensoría Pública del Estado de México promovió amparo indirecto contra el procedimiento referido al considerar que viola su derecho a la igualdad, ya que no se justifica que el Gobierno del Estado de México únicamente otorgue el beneficio económico ayuda por obtención de grado académico para personas servidoras públicas docentes a los maestros sindicalizados, sino a otros servidores públicos que también forman parte de dicho gobierno, lo cual se traduce en un trato diferenciado injustificado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el procedimiento 260 señalado del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal del Gobierno del Estado de México no viola el derecho a la igualdad al no incluir como beneficiarios a todos los servidores públicos que también hayan obtenido un título de posgrado. Justificación. El procedimiento referido tiene por objeto otorgar un apoyo económico a las personas servidoras públicas docentes que hayan obtenido un grado académico, a fin de cumplir con el convenio suscrito entre el Gobierno del Estado de México y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, municipios e instituciones descentralizadas de la propia entidad, por lo que no constituye un beneficio o prestación legal que ataña a la generalidad de los servidores públicos, sino que es una prestación extralegal derivada del referido convenio. La regulación jurídica de las prestaciones extralegales debe verse reflejada y proyectada hacia quienes forman parte de esa contratación, examinando las cláusulas o beneficios para evitar que algún trabajador o grupo de trabajadores sindicalizados sean excluidos irrazonable o injustificadamente de un beneficio que, en principio, corresponde a todos los que están en ese supuesto. Esa proyección o protección no puede servir de parámetro, base o justificación para analizar el trato equitativo que se dé a los servidores públicos que no formen parte de los convenios colectivos de trabajo. Lo contrario llevaría al absurdo de que el gobierno estatal tuviera que otorgar cualquier beneficio derivado de un contrato o convenio colectivo a cualquier servidor público a pesar de que no hubiera formado parte de las negociaciones o convenios sindicales y colectivos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 de 18. Registro Digital, 203-0266. Tipo, aislada. Periodistas. Las expresiones de acoso, represalia o denostación en su contra durante las conferencias de prensa del presidente de la República violan sus derechos a la libertad de prensa, a la protección de datos personales, al honor y a la vida privada. Hechos. Un periodista promovió amparo indirecto contra las expresiones de acoso, represalia y denostación que realizaron en su contra el presidente de la República y la directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República durante 2 conferencias de prensa denominadas mañaneras, y la orden de crear la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, al considerar que no se satisface el estándar constitucional de acceso a la información, y que se viola su derecho a la libertad de prensa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los actos y expresiones de acoso, represalias o denostación del titular de la Presidencia de la República en perjuicio de una persona periodista, durante sus conferencias de prensa denominadas mañaneras, violan los derechos a la libertad de prensa, a la protección de datos personales, a la vida privada y al honor. Justificación. De los artículos 6, 7, 16, 39 y 40 de la Constitución Federal, deriva que la libertad de expresión y el deber de comunicación social de la persona titular del Ejecutivo Federal debe ejercerse en clave de información pública y rendición de cuentas en concordancia con los principios de legalidad, veracidad, objetividad, neutralidad e institucionalidad, y en respeto absoluto a los derechos humanos a la protección de datos personales, a la vida privada y al honor. La violencia verbal, la denostación y estigmatización contra las personas que ejercen el periodismo inhibe la libertad de prensa, genera una huella permanente sobre su vida privada y fomenta un riesgo de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de 18. Registro Digital, 203-0268. Tipo, aislada. Procedimiento administrativo sancionador. Otorgar un valor probatorio fundamental a la declaración de las víctimas de agresiones sexuales no viola el principio de presunción de inocencia.
Hechos. Una persona que fungía como docente reclamó en amparo indirecto el dictamen del Consejo Universitario mediante el cual se confirmó su destitución definitiva por dañar la integridad psicológica de una alumna. El juzgado de distrito negó el amparo, contra lo que interpuso recurso de revisión. Argumentó que darle un valor fundamental a la declaración de la alumna viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que otorgarle un valor probatorio fundamental a la declaración de las víctimas de agresiones sexuales en el contexto del procedimiento administrativo sancionador no viola el principio de presunción de inocencia. Justificación, en la tesis aislada P23/2015, décima. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres y, por tanto, los juzgadores deben analizar oficiosamente esos casos con perspectiva de género. Ello implica que se atienda a la naturaleza de la conducta de connotación sexual, la cual, por sus características, requiere medios de prueba distintos de los de otras conductas. Así como conceder un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren esas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas, testimoniales o documentales. La perspectiva de género aplicada a estos contextos no es contraria al principio de presunción de inocencia, pues permite reconocer la naturaleza del ilícito y, conforme a ella, hacer congruente el estándar de la prueba para determinar si es suficiente para desvirtuar la inocencia o hipótesis de inocencia del servidor público presuntamente responsable. Si bien siempre debe darse un valor fundamental a la declaración de las víctimas, lo cierto es que conforme a lo sostenido por la primera sala del Alto Tribunal en el amparo directo en revisión 3186/2016, ello no significa que con dicha declaración se agote el material probatorio, ya que debe analizarse en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que es la prueba fundamental. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 de 18. Registro Digital, 203-0274. Tipo, aislada. Suspensión de oficio y de plano en amparo indirecto. Procede contra actos que puedan tener como efecto eliminar a una persona de la que aún se desconoce su paradero del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Hechos, una persona promovió amparo indirecto contra la modificación, alteración o eliminación de su hijo del registro referido y solicitó la suspensión de oficio y de plano respecto de dichos actos porque implicarían la interrupción de su búsqueda y localización. El juzgado de distrito negó la medida cautelar al considerar que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No se está frente a una violación de los derechos establecidos en el artículo 22 constitucional, ni de algún acto previsto en el artículo 15 de la Ley de la materia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de oficio y de plano contra actos que puedan tener como efecto eliminar a una persona de la que aún se desconoce su paradero del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Justificación. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los artículos 4, fracción 21 y 102 a 110 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, prevén que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra información sobre estas personas con el fin de brindar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación. Ese registro es administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda y puede ser consultado en cualquier momento por las autoridades competentes para cumplir con sus fines de búsqueda. Los datos de una persona desaparecida solo serán eliminados del registro nacional si es encontrada con vida o si se encuentran sus restos, lo que será debidamente anotado, sin perjuicio del seguimiento de la correspondiente investigación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 35/2021, 11ª.
Sostuvo que el derecho a no ser víctima de desaparición forzada incluye el derecho a la búsqueda como parte integral de su núcleo esencial. Si bien la eliminación del registro de una persona aún no localizada no es un acto respecto de los que procede expresamente la suspensión de oficio y de plano. Lo cierto es que los supuestos contra los que procede deben interpretarse extensivamente, porque el acto que se pretende paralizar produce afectaciones significativas a los derechos a la integridad personal, a la libertad y a la vida, en relación con los cuales procede la suspensión de oficio y de plano. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 18. Registro Digital, 203-0275. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo indirecto. Procede contra la omisión de proporcionar atención médica sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, cuando pueda afectarse la vida e integridad personal del quejoso. Hechos: una persona sufrió un accidente automovilístico. Amparado por el seguro del vehículo donde viajaba, fue trasladado a un hospital privado. El seguro se agotó y ante la falta de recursos económicos su madre solicitó apoyo para trasladarlo a un hospital público para que se le proporcionara atención médica. La institución negó el traslado y la atención médica. Ante la negativa promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión de plano. El juzgado de distrito la concedió para el efecto de que se trasladara, ingresara y brindara la atención médica requerida. Contra esta determinación el hospital público interpuso recurso de queja al estimar que no existe evidencia que demuestre la existencia de los actos reclamados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de plano contra la omisión de proporcionar atención médica, sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, cuando puedan afectar la vida e integridad personal del quejoso. Justificación. Cuando se solicita la suspensión de plano, el juzgador debe atender a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en la demanda de amparo, pues, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda a hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos u omisiones que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra. Para resolver sobre la suspensión de plano o provisional, la persona juzgadora debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Si se solicita la suspensión de plano contra la omisión de proporcionar atención médica adecuada, al ser un acto que puede afectar la vida e integridad personal del particular, incluidas las actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, procede concederla sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, pues ello podrá analizarse en otro momento del juicio y, en su caso, tomar las medidas correspondientes. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de 18. Registro Digital, 203-0276. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Cuando se concede contra créditos fiscales, corresponde al contribuyente demostrar la actualización de alguna de las hipótesis para reducir el monto o dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal. Hechos: en amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se requiriera a la contribuyente el pago del crédito determinado en la resolución reclamada, cuyos efectos continuarían siempre y cuando se garantizara el interés fiscal ante la autoridad responsable por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. En revisión argumentó que la jueza de distrito debió interpretar los ordenamientos en la materia para determinar si el monto a garantizar excedía su capacidad económica. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde al contribuyente demostrar la actualización de alguna de las hipótesis previstas en las leyes fiscales para reducir el monto o dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal, cuando se concede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra créditos fiscales. Justificación. El artículo 135 de la Ley de Amparo establece que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, o bien, créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado,
la que surtirá efecto si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, entre ellas el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, y el Código Fiscal de la Federación, y que los jueces federales están facultados legalmente para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento en los siguientes supuestos. A. Si ya se realizó embargo por conducto del fisco al contribuyente, el cual debe estar firme y los bienes embargados deben ser lo suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. B. Si el monto de los créditos excediera la capacidad económica del quejoso. Y C. Si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, en cuyo caso la parte quejosa debe acreditar que se actualizaron algunas de esas hipótesis. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 17 de 18. Registro digital, 203-0277. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede respecto de la omisión del pago relativo a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la omisión de pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de la que era beneficiaria y solicitó la suspensión provisional. El juzgado de distrito otorgó la medida cautelar provisional y posteriormente la definitiva para que se le siguiera pagando, al quedar demostrado un derecho aparente para recibirla. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión, al considerar que ello implicaría otorgar efectos restitutorios que no corresponden a la suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva respecto de la omisión de realizar el pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Justificación. Los efectos de la suspensión del acto reclamado en el amparo no deben entenderse únicamente como la conservación de la materia del juicio, sino que pueden implicar una tutela anticipada en los casos en los que de la ponderación de los principios correspondientes se advierta que, 1. Puede existir razón a la parte quejosa respecto de las violaciones alegadas. 2. Se le puede causar una afectación real e inmediata en su esfera jurídica con la materialización de los actos reclamados. 3. No se incumple con lo previsto por el orden jurídico. Y 4. No se causa una afectación mayor a la sociedad con su otorgamiento que el perjuicio que puede sufrir el quejoso en caso de negarse su concesión. La omisión de realizar el pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es susceptible de suspenderse, aunque ello implique una restitución provisional al quejoso en el goce de su derecho violado. De lo contrario, podría resentir una afectación real e inmediata en su esfera jurídica. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de 18. Registro digital, 203-0251. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. La sobretasa prevista en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2021. Persigue una finalidad fiscal sujeta a una motivación legislativa ordinaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el legislador cumplió con el principio de legalidad tributaria en su vertiente de motivación. Al establecer la sobretasa al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal prevista en el artículo mencionado. Mientras que uno estimó que persigue un fin extrafiscal que exige una justificación reforzada, el otro consideró que tiene una finalidad fiscal sujeta a una motivación ordinaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Congreso del Estado de Baja California, al establecer la sobretasa prevista en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2021, lo hizo con fines meramente recaudatorios, por lo que no es exigible una motivación reforzada. Justificación. Del análisis del principio de legalidad en su vertiente de motivación en materia tributaria, y de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que no existe un criterio general en el sentido de que las sobretasas de una contribución siempre deban seguir un fin extrafiscal. Esta finalidad se define con base en que se pretende impulsar, favorecer, alentar o desalentar alguna actividad o uso social, de manera que su único fin no sea el recaudatorio.
Esto no sucede en el supuesto de la sobretasa referida, por lo que la motivación exigible al órgano legislador es ordinaria y no reforzada. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.